Una vez más, saludos a todos ustedes a este curso sobre las epístolas de Discipulado 2 de Academia Cristo. Hoy vamos a enfocarnos en la carta a los Efesios. Y hay tanto de qué hablar, entonces vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, en la carta a los Efesios vemos claramente tu gracia, tu amor inmerecido, hecho por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo y llevado a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Te damos gracias por todo lo que has hecho para salvarnos y también pedimos tu bendición sobre este estudio para que otra vez veamos el tesoro de tu gracia y también entendamos cómo poner en acción la fe que tenemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, aquí tenemos, como siempre, vamos a comenzar con las preguntas. Y después tenemos unas preguntas más sobre lo que es el libro de los Efesios. ¿Cuáles son los 4 epístolas de la prisión que Pablo escribió de la cárcel? Y aproximadamente cuándo fueron escritas. Es algo, nos ayuden a establecer el contexto de la carta. Vamos a pedir la respuesta de Carola. Carola, por favor. Buenas noches de nuevo. ¿Cuáles fueron las 4 epístolas? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Muy bien. Gracias, Carola. Y también el video mencionó una fecha aproximada de las cartas. ¿Alguien quisiera mencionar la fecha? Yo, pastor. Arturo. Alrededor de 61 o 62 después de Cristo. Muy bien, gracias, Arturo. Sí, así es. Entonces ahí tenemos las 4 epístolas. Tíquico es mencionado en el libro de Efesios y Colosenses y Filemón, y se supone que por la evidencia bíblica probablemente es el mensajero que llevó la carta, estas cartas. Otra vez Dios inspiró las cartas en una manera directa al escritor Pablo, pero también utilizó medios humanos para distribuir la carta. Escritas en Roma alrededor del año 61 o 62 después de Cristo. Bien. Ok. La próxima pregunta. En Efesios 4, 25 a 32, Pablo hace una hermosa explicación de lo que significa despojarse del viejo yo. Enumere las cosas que menciona Pablo. Antes hay mucho, entonces les voy a pedir que decir una cosa u otra cosa. Hay muchas cosas de que podemos mencionar. Otra vez, se notan que la carta a los romanos y la carta a los efesios tienen el mismo bosquejo. Empieza hablando de la obra de Dios, la obra salvadora de Dios, cómo somos justificados, ¿verdad? En Romanos 1, los primeros capítulos de Romanos establece este punto, y también aquí en Efesios. Y igual que en la carta a los romanos, aquí en Efesios, en la segunda parte, habla de lo que nosotros hacemos. Y nos recuerda que en primer lugar Dios nos salva, en segundo lugar nosotros vamos a querer vivir por Él. Bien, ok. Con esto en mente, aquí tenemos algo sobre cómo vamos a querer vivir por Él. ¿Alguien quisiera mencionar uno por uno unos de cómo despojarse del viejo yo? Vamos a comenzar con Luis, por favor. Sí, buenas noches. Una de las primeras que habla es que debemos desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. Sí. Esa es una de las primeras. Muchas gracias, Luis. Es uno, ¿verdad?
dejar a lado la mentira, Sí. ¿verdad? Entonces, sabemos cómo las mentiras pueden destruir las relaciones humanas. Entonces, otra vez un consejo sencillo, pero importante en la vida del creyente. Gracias, Luis. Seguimos con Carola, por favor. Profesor, bueno, este me gustó porque no, bueno, no entendí mucho. Quisiera que me explicara. Airaos, pero no pequéis. No entiendo si estoy de mal genio. ¿Cómo no peco si estoy de mal genio? Ok. Bueno, está en ¿cuál versículo? ¿Me puede ayudar? Airaos, pero no pequéis. Airaos es como estar de mal genio, ¿no? Versículo 26, hermano. Sí, Oswaldo, quisiera responder. Amén, mi hermano. Bueno, una de las condiciones que dice, airaos, no es que no se vaya a airar, uno también tiene su ira. Lo que pasa es que en el otro, por eso dice que muchas veces la palabra es realmente bien explicada, ¿no? El viejo hombre ya quedó atrás, el viejo hombre está sepultado y el viejo hombre quizás muchas veces va a salir cuando nosotros no lo sometemos realmente al Espíritu Santo. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros tenemos el Espíritu, nos podemos airar verdaderamente, porque somos realmente humanos. Pero esa ira no es una ira que refleja en el viejo yo, en el viejo hombre. Y esa es una ira realmente delante de Dios, siempre mención. Yo, por ejemplo, tengo mis hijos y a veces tengo que hablarle un poquito fuerte, pero yo le hablo con la palabra de Dios. Me enojo con mi señora, pero yo le hablo con la palabra de Dios. O sea, en todo esto nosotros hacemos algo que nos despojamos de todos nosotros y nos concretamos en lo que nos dice la palabra de Dios. Algo más, dice más adelante que en el mismo pasaje dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos airarnos, como le dije hace rato, mencionándole, en una forma realmente, se puede decir, moderada, no con las palabras que teníamos antes. Una de las cosas que Dios ha cambiado en mi carácter, y yo era, como decían así, un favorito, me hacían algo y de mí salía un volcán inmenso. Hoy en día yo me dejo así reflejar por el carácter de Dios y es lo que me llena de emoción a mí, porque cada vez que yo me airo o la ira entra en mí, el Señor me está controlando por medio de su Espíritu Santo y me tiene tanto en control que yo enseguida busco la palabra y veo cuál es el asunto del problema, tanto con mis hijos, con los mayores, con mi hija menor y aún con mi esposa o con cualquier persona. Y hay algo que yo siempre he hecho, y la hermana decía algo que no entendía y tampoco entendía, pues dice, el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Hay veces que nosotros como pareja vamos a la cama y quizás totalmente enojados, airados, y no nos hablamos. Pero esto me enseñó a mí de que sobre todas las cosas, tengo un día enterito en el cual yo me puedo decirle a mi esposa, a mis hijos, perdóname si me excedí en mi palabra, perdóname si te hablé muy fuerte, perdóname si realmente mis palabras te hicieron daño. Entonces, cuando esto pasa, realmente Dios es quien está viviendo dentro de nosotros. Amén. Es todo lo que puedo aportar en este. Hay muchas cosas más por hablar, pero el tiempo es corto. Gracias, Sí. Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Oswaldo. Muchas gracias. Tal vez una cosa que agregar, bueno, muy buena la explicación, especialmente la experiencia personal de Oswaldo. ¿Es siempre pecado el enojo? Diríamos que no. Bueno, vemos a Jesucristo en el templo cuando vio y tenía un enojo justo contra los que vendían cosas en el templo como si fuera un mercado. Entonces, es posible tener la emoción de enojarnos sin pecar, pero estamos muy cerca. Bueno, hay mucha tentación en el enojo, ¿verdad? Pero como Oswaldo nos dijo que tengamos, bueno, mucho cuidado con eso, porque hay mucha tentación para pecar en el enojo. Y tal vez con esa palabra, bueno, ustedes saben que a veces batallo con el idioma. Para mí es
es más fácil la traducción de la Reina Valera contemporánea, que dice en versículo 26, enójense, pero no pecan, reconcíliense antes de que el sol se ponga. ¿Está bien, Carola? Gracias, sí, por supuesto. Gracias. Ok. Seguimos con Viviana. Sí, también está la parte donde dice, antes ustedes robaban, ahora trabajen y con el fruto de sus manos colaboren para que aquellos que necesitan. Entonces también es una enseñanza y una exhortación. Yo creo que más que enojo a veces es exhortar con un espíritu ferviente. Es acompañar eso que no nos gusta, pero exhortando con el Señor con un espíritu ferviente, como Pablo lo hacía, creo yo. Sí. Muy buen ejemplo, Viviana. En sus cartas vemos este espíritu fuerte que tenía Pablo también. Gracias, Viviana. Y lo conocemos nosotros, todos los papás que están aquí en el grupo. Gracias, Viviana. Seguimos con Arturo. Sí, yo, esa parte que comentaba la hermana, cuando dice, no, ¿cómo está eso de que me iré pero no peque? Yo estaba meditando y creo que se debe a lo siguiente, nosotros nos podemos molestar y definitivamente pues vamos a buscar la parte, como dice Pablo, ¿no? No vamos a evitar la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Hay una cosa muy real, es una situación natural del ser humano. Nosotros somos como vasos comunicantes, es decir, si uno está molesto y hace que otro se enfade, se comunica la ira, el enojo, empieza a sentirse mala persona y desgraciadamente no nada más es uno con una persona, sino que la otra persona con otra y con otra y con otra. Y es increíble, pero al rato hasta el perro se la lleva, ¿no? Porque al perro hasta le dan la patada por el enojo que tienen. Entonces, sí hay que molestarse definitivamente, pero ahora la palabra de Dios nos enseña que debemos tener ese dominio propio que la misma palabra de Dios nos dice. Y de esta manera evitar que ese enojo se convierte en algo que lastime a los demás y evidentemente pues estamos pecando contra uno de los mandamientos, ¿no? Al ser afectado, en el caso de que dice no matarás, pues no afectes a la persona, ¿no? Ni física, ni moralmente, ni espiritualmente. Entonces hay que tener esa parte con mucho cuidado y como decían ahí a los hermanos, la intención es, bueno, me enojo, no me enojo, sino me airo, me molesto, pero hago toda la aclaración necesaria con la persona que tengo el problema y le voy a hablar de tal forma que no haya esa desaveniencia ni esa actitud de agresividad, ¿no? Porque es muy claro que muchas veces cuando uno recibe una agresión, quiere contestar con una agresión, o cuando uno está molesto, molesta a la otra persona, y creo que esa parte en el viejo hombre era muy natural en nosotros, y ahora con el nuevo hombre, que debemos de cuidar y debemos de tomar en cuenta, pues ya todo cambia, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo lastimo a los demás, afecto, o sea, estoy infringiendo el mandamiento de no matarás, el mandamiento, y es cuando realmente ahí estoy pecando. Eso es lo que interpreté. Gracias. Muy buen punto, gracias, Arturo. Vemos en un lado el pecar por nuestro enojo y al otro lado el dominio propio. Palabras muy buenas que recordar. Muchas gracias, Arturo. Vamos a escuchar de una persona más. Hay una riqueza aquí de que podríamos hablar, pero quisiéramos escuchar de una persona más y después seguimos. Julio, por favor, Julio. Gracias, Pastor. A mí me gustó, Pastor, me parece muy importante. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo, Dios, cada uno de nosotros que hemos sido bautizados y estamos en Cristo, realmente hemos recibido al Espíritu Santo. Y realmente es el Cristo mismo en nosotros. De manera tal que Dios se duele cuando ve a alguno de sus hijos cometiendo actos pecaminosos para Él, que se desvían de la senda por las cuales el Señor quiere que andemos. Entonces es una cosa muy triste para el Señor cuando nosotros nos desviamos. Eso es, Pastor, gracias. Bien dicho, sí, gracias, Julio. Palabras que nos llaman la atención, ¿verdad? Entristecer al Espíritu Santo. Gracias, Julio.
Bueno, hay tantos buenos consejos para nuestras vidas en estos versículos. No vamos a poder anunciar todos, pero hay algo para todos, ¿verdad? Los que tienen la tentación de usar su lengua para pecar, otras personas que quieren las posesiones de otras personas y roben, tantas cosas que nos ayudan a pensar, y especialmente este último punto que tenemos aquí en la pantalla nos recuerda otra vez del motivo, ¿verdad? Que vamos a querer ser bondadosos y misericordiosos y perdonar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó en Cristo, ¿verdad? Otra vez nos recuerda de nuestro motivo, que es tan importante, especialmente ustedes que enseñan. Vamos a hablar de la acción cristiana después de establecer ese fundamento de la gracia. Vamos a hablar de la acción, pero no vamos a dejar de recordar al pueblo de Dios del motivo, ¿verdad? Dios nos perdonó en Cristo. Entonces vamos a querer perdonar a otros, ¿verdad? Entonces, recordándolos de ese motivo tan importante. Bueno, gracias a ustedes por la participación. Antes de esta próxima pregunta, vamos a saludar a dos participantes más. Saludamos a Hernán. Hernán, buenas noches, bienvenido. Pastor, muy buenas noches. Casi no puedo entrar. Mis hermanos, muy buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, qué bueno que pudo entrar, Hernán, bienvenido. Y también vamos a saludar a Desi. Desi, buenas noches, bienvenido. Desi, ¿me escucha? Bueno, de todas formas, un saludo cordial, bienvenidos a todos. Seguimos adelante. La doxología, o como canción de alabanza, al final del capítulo 3 dice: y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo te impactan estas palabras? Vamos a hablar del impacto, ¿ok? Unas palabras, bueno, una canción de gracias y alabanza en la mitad de la carta. ¿Qué es el impacto para ustedes? Viviana, por favor. Bueno, acá en el versículo 14 hasta el 21, Pablo empieza con una oración, a donde él da una explicación de lo grandioso y poderoso que es el Señor, que nosotros no podemos entender, nuestra mente humana no podría llegar a alcanzar nunca a darnos cuenta de lo que es realmente Él. Habla mucho de un Dios trino, el poder que dice nos fortalece en nuestro ser interior. Habla del Dios Padre, del amor de Jesucristo, que es la anchura, la longitud, la altura, que todo lo completa, que todo lo llena. Entonces, después de toda esa revelación y esa oración que hace Pablo, termina con esta dosología, ¿no? Al final del capítulo, que dice que aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas que ceden a nuestro entendimiento y a lo que nosotros podemos llegar a pedir, porque nosotros no nos imaginamos el poder que tiene Él. Según el poder dice que actúa en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, el poder del Espíritu Santo, Dios mismo está en nosotros. Y entonces termina dándole la gloria a Cristo en la iglesia por todos los siglos. Y a mí me impacta porque me hace reflexionar, me hace agradecer, me hace pensar mucho en qué privilegio de haber sido elegida, como dice en Efesios Pablo, de antes de la fundación del mundo. Es algo que no se puede explicar con palabras, que se puede enseñar, se puede decir con nuestras palabras, pero nunca va a ser la totalidad de la plenitud de lo que realmente es Dios.
Entonces, para mí es maravilloso todo lo que habla Pablo para los Efesios que nos viene a nosotros. Y yo creo que lo que acá se destaca más es darle la gloria a Dios por su inmenso amor y por su gracia hacia nosotros, ¿no? Eso es lo que yo pude entender después de varias veces leerlo porque me impactó mucho lo que decía, ¿no? Muchas gracias, Vivian. Sí, palabras tan bonitas, tan bellas que hablan de la obra del Señor en nosotros. Muchas gracias, Vivian. Arturo. Bueno, como dice la hermana Viviana, es algo maravilloso. Y yo lo relaciono con esta situación en la parte de la palabra de Dios, en la que Salomón le pide a Dios sabiduría e inteligencia para poder sacar adelante el pueblo, el gran pueblo de Dios. Y Dios no nomás le da la sabiduría e inteligencia, sino le da riquezas, le da una serie de bienes que realmente pues Él nos esperaba. Y a mí eso me pone muy contento porque a lo mejor no sé si es lo correcto, pero creo que cuando uno pide a Dios de acuerdo a su voluntad, Él, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Dice, en la parte es hermoso verlo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. Entonces, es glorioso eso, porque entonces no nada más lo hizo con Salomón, ¿no? Sino que lo hace con todos nosotros. Creo que cuando estamos ciertos de que Jesucristo es el Señor y que nos entregamos realmente a Él, Él nos muestra su misericordia y su poder en gran manera, en forma infinita. Entonces, pues eso creo que recae para todos los que creemos en Cristo, que somos cristianos, y por lo que respecta a este aspecto que señala aquí Pablo, se me hace maravilloso, pastor, porque todos tenemos esa dicha y quizá muchos en lo que pedimos nos damos cuenta que efectivamente Dios excede las bendiciones y maravillas con su poder omnipotente. Sí, eso es lo que yo entendí, pastor. Gracias. Amén. Sí, bien dicho. Muchas gracias, Arturo. Y entonces, Dios capaz no solamente de darnos lo que pedimos, pero aún más. Muchas gracias, Arturo. Vamos a escuchar de una persona más. Después quisiera compartir unos pensamientos. Desi, por favor. Buenas noches. Pastor, que Dios nos bendiga, pastor. Buenas noches. Gracias. Espero que lo esté pasando bien, compañeros todos, hermanos en Cristo Jesús. Buenas noches, que Dios nos bendiga. Quiero acotar unas cosas aquí, pastor, con respecto, por decir, al mismo pecado. De repente nosotros a veces en algunos momentos nos abandonamos al pecado, nos dejamos llevar por el viejo Adán. Pero justamente viene aquí a mi memoria estas palabras, ¿no? Que Dios no lo permite. Dios no permite que nosotros caigamos en las tentaciones, nos libra. O sea, nosotros, y a veces no sabemos ni cómo sucede, pero Dios nos libra, evita ese pecado. Entonces vienen cosas mucho, mucho mayores, ¿no? Y así podemos citar muchas cosas, ¿no? Pero de repente el tiempo es corto y quisiera agregar hasta en la comida, por decir, uno tiene un pensamiento, quisiera comer este plato hoy, y de una u otra manera Dios te engríe, y así nos engríe realmente en muchas cosas. Obviamente lo primero es lo primero, ¿no? La doble sustitución de nuestro Señor Jesucristo, realmente lo más grande que hemos recibido en nuestra vida, realmente, pasar de la oscuridad a la luz para vivir eternamente al lado de nuestro Señor. Eso quería acotar, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Especialmente me gusta verlo como concluyó Desi, pasar de la oscuridad a la luz y tener la vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría también darles un poco de contexto. Entonces, bueno, interesante como una parte de la Biblia nos puede ayudar con otra. Eso es lo que escribió Pablo desde Éfeso a los Corintios sobre cómo Dios
proveyó aún más que pedía él en Éfeso. Eso es lo que dice él en 1 de Corintios 16, versículo 8 y 9. Hablando de sus planes en el tercer viaje misionero. Eso es lo que dice él. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para el trabajo. En todo lo que escribió Pablo, es la única vez que él habla de una gran oportunidad para el trabajo, que habla en Éfeso. Entonces, pensamos que probablemente tenía en números, en cantidad de personas, tenía su gran éxito, tal vez fue Éfeso. Pasaba más tiempo en Éfeso que en cualquier otra ciudad. Entonces, Pablo probablemente está pensando en las personas allá en Éfeso, en las muchas personas allá, y cómo Dios había excedido sus expectativas en lo que pasó allá. Y pienso también en la obra del sembrador, ¿verdad? No que quisiéramos subestimar el poder de Dios, ni su deseo de obrar a través de nosotros. ¿Tenía obstáculos, Pablo? Sí. Habla de muchos que están en contra de mí en Éfeso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no queremos subestimar lo que Dios puede hacer. Otra cosa, está bien desear hacer grandes cosas para el Señor, para su gloria siempre, no para nuestra, pero está bien tener grandes sueños y pedir al Señor que Él los cumpla. Hay otra cosa, está en las manos del Señor, ¿verdad? Si suceden estas grandes cosas, nosotros obramos, hacemos lo que podemos con el poder de su evangelio y dejamos los resultados en sus manos, ¿verdad? Y tal vez pensando en una persona, tal vez hay un miembro de su familia que nunca quiere escuchar la palabra de Dios y te duele mucho. Dios puede hacer algo, Él puede hacer más que podríamos imaginar. Nunca quisiéramos subestimar lo que puede hacer Él. O tal vez estamos pensando en personas en un grupo sembrador. Tal vez ha empezado con no mucha gente, ¿verdad? Pero Dios puede proveer. Entonces, Dios puede hacer más que podríamos imaginar. Y bueno, entonces eso nos da mucha paz saber que, bueno, es el Señor quien es capaz de hacerlo, ¿verdad? No somos los sencillos mensajeros del Rey de los Reyes. Bien, seguimos adelante ahora con una pregunta más. Vamos a hacer, bueno, y ustedes ya leyeron esto, no vamos a pasar mucho tiempo. Sabemos que la lucha más grande no es la lucha física, es la lucha espiritual. Entonces Pablo nos dice que nos revistamos con toda la armadura de Dios. Enumere lo que representa espiritualmente las partes de armadura romana. Recordando que habla de las cadenas en Efesios, está probablemente con soldados romanos, entonces Pablo utilizó su contexto para ayudarnos a nosotros hoy en día pensar en cómo nos revistamos para la batalla espiritual. Arturo, por favor. Sí, bueno, cuando hablamos de armadura, pues seguramente todos nos viene a la mente lo de aquellos guerreros, ¿no? Que estaban en la Edad Media y que llevaban su lanza, llevaban todo cubierto y todo. Y de acuerdo a esto, Pablo hace mención al respecto y dice que el cinturón es la verdad de la palabra de Dios. O sea, el cinturón que lleva la pechera, la justicia que tenemos mediante los méritos de Cristo. Vamos también a todos armados en los zapatos, la disposición que proviene del Evangelio de la Paz. El escudo es la fe. Aquí es bien importante, creo que la fe en Jesucristo sobre todo es determinante, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Pedro, cuando quiso caminar sobre las aguas, perdió la mirada en Cristo, perdió la fe y evidentemente pues tuvo que caer.
En esta parte también es hermosa porque pues Cristo nunca nos va a dejar que nos ahoguemos, ¿no? En nuestra vida y nos va a salvar. Luego tenemos que dar un casco, que es nuestra salvación, y la espada que es determinante, que es la palabra de Dios. Eso es lo que en un momento dado enumera, ¿no? Lo que es la parte que Pablo dice respecto a la armadura de Dios. Muchas gracias. Entonces creo que usted tocó cada parte, ¿verdad? Entonces importante recordar que la batalla es espiritual y la armadura que tenemos son cosas que Dios nos da, ¿verdad? Entonces tenemos una batalla, sí, y es contra enemigos poderosos, pero Dios es más poderoso y nos da todo lo que necesitamos. A veces es fácil depender de nuestros propios esfuerzos, de nuestras habilidades y dones. Así Dios nos da dones para que podamos usar, pero especialmente son cosas que todos nosotros tenemos por la gracia de Dios, lo que es la armadura. Bien, ok. Ahora vamos a tocar unos puntos importantes y si tienen la Biblia a la mano sería muy importante porque les voy a pedir, vamos a leer unas veces y después contestar una pregunta. Ahí tienen una imagen de la armadura. Ahora vamos a profundizar un poco nuestra enseñanza aquí de Efesios. Y otra vez, les animo. Espero que todos ya hayan leído Efesios preparándose para esta clase. Si no lo han hecho, por favor de hacerlo. Es muy importante porque hay tantas cosas aquí que no es posible hablar de todas las cosas en la clase. Entonces les animo a pasar un poco de tiempo con esta carta tan bonita. Bien. Bueno, unas preguntas aquí para profundizar nuestro entendimiento. 1. ¿Alguien nos puede leer para empezar Efesios 1, versículo 3 a 6? Efesios 1, 3 a 6. Veo la mano de Luis. Luis, por favor. Sí, ahí lo leo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muchas gracias, Luis. Quisiera llamar la atención de ustedes a dos palabras claves aquí. La palabra las palabras en versículo 4, donde dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y en versículo 5, donde dice, nos predestinó. Bueno, hay muchos que tienen dificultad con esta doctrina, y le llamamos la doctrina la elección o la predestinación, es la misma cosa. Pero hay muchos que batallan mucho con esa doctrina, que es un poco difícil, porque piensan mucho en que usan su propia razón para decir que, bueno, si eligió a unos, qué pasó con los otros, etc. ¿Cómo? El punto aquí es para nuestro consuelo. ¿Cómo nos es un consuelo esta doctrina? ¿Alguien quisiera explicar cómo es un gran consuelo esta doctrina? Viviana, por favor. Sí, muchos creen que Dios ya eligió a los que estaban predestinados para la salvación, pero la palabra del Señor dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que creyera no se perdiera, sino que tenga vida eterna. Entonces, si es por fe, lo que yo entiendo, la salvación es por creer, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones a través del Evangelio, nos da esa fe que es un don de parte del Señor. Entonces, estamos predestinados a creer y hay muchos que están predestinados a no creer.
no es que Dios, por lo que yo entiendo, y corríjame, va a elegir a unos sí y a unos no. Yo creo que el ser humano abre su corazón, el Espíritu Santo toca para que abra su corazón y pueda creer, y otros no, porque a mí me pasa que hay gente que se le da la palabra del Señor y enseguida se ve un resplandor en su mirada, que le gustó, que se interesó, y hay personas que realmente, no, yo estoy bien, yo no necesito nada. Entonces, ahí lo que yo veo, Cristo vino para todos por igual, no a elegir unos bien y a otros no, pero el ser humano es el que quiere o no quiere. Bien, ok. Especialmente, bueno, algo que corregir allá, Viviana, pero creo que usted concluyó muy bien. Entonces, no hay ningún pasaje que dice que Dios no predestinó a personas para la condenación. No dice que Él predestinó a unos. Entonces, no es como Dios dice en su palabra, que Él ama a todo el mundo, que su deseo es la salvación de todos y después, pero no a ellos. Eso no, sencillamente no dice, ¿verdad? Lo importante de ver aquí es que es para nuestro consuelo. Por eso la carta empieza así, para recordar al creyente, al cristiano, porque a veces recordamos nuestra debilidad y nuestras faltas y fallas y pensamos, ¿y cómo puede ser, Señor? Y nos recuerda que nunca, ni en ningún punto, depende de nosotros. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo los nombres de Viviana y Juan y Teresa y Osvaldo y todos nosotros aquí en la clase, ¿verdad? Recordándonos que es su voluntad, que no depende de nosotros, que no es audio. Y eso es un consuelo. No queremos el uso de la razón, la mente humana nos puede desviar aquí en esta situación. Mejor sencillamente disfrutar del hecho que todo depende de Dios y que me eligió a mí y a ti y dejarlo así. Muchas gracias, Viviana. Vamos a escuchar de Carola también. Carola, por favor. Quería hacer un comentario al respecto de lo que estaba diciendo la hermana Viviana, que personalmente habló por mí, que yo fui de esas personas que cuando me hablaron yo decía, no, yo no quiero saber de religión, yo no quiero saber nada de eso. Y Dios, pues obviamente sí ya tiene un plan para todos. Y en el momento, pues, cuando uno le habla del evangelio a alguna persona que te dice que no quiere saber nada, que prefiere vivir la vida como, pues, no sé, como cualquier cosa que responda, no importa, porque nosotros no estamos haciendo la obra, sino el Espíritu Santo, y ya Él sabrá en qué momento exacto esa persona va a escuchar la palabra de Dios. Lo importante es hacer nosotros lo que tenemos que hacer. Sí, gracias. Y gracias, Carola. Bien dicho. Y hacemos lo que hacemos. Es difícil saber la mente del Señor, como dice en Isaías 55. Y bueno, no sabemos cómo Dios va a usar nuestras acciones, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Entonces, recordamos nuestra parte en la obra de compartir y también cuando pensamos en nuestra salvación, tenemos la tranquilidad de saber que es de Dios de principio a fin. Muchas gracias, Carola. También quisiéramos escuchar de Luis. Luis, por favor. Sí, profesor, yo quería un poco observar nuevamente los versículos que habíamos leído, porque cuando habla de la elección, que dice, ahora se me fue, acá en el 4, según nos escogió o nos eligió, nos está diciendo también para qué. O sea, no es que fuimos elegidos porque éramos mejores o más buenos o más santos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la elección
tiene que ver con un para qué, no es que a mí me eligió y al otro no lo eligió, sino que cuando nos escogió fue para ser Ujú. santos. Y en la segunda observación que dice en el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para, otra vez habla, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, por ahí lo que interpreto es que, o lo que entiendo es que tanto la elección tiene que ver con un para qué, es para ser santo, y el destino previo era ser adoptados como hijos por medio de la obra de Jesucristo. En ningún momento habla de que fuimos mejores que otro, o teníamos más fe que otro, o hacíamos algo mejor que el otro, sino que eh, tanto la elección y la predestinación tienen un sentido cuando leemos el para qué. Ujú. Tremenda la explicación, Luis. Muy bien dicho. No tengo nada que agregar. Es tremenda. Muchas gracias por compartir, Luis. Vamos a escuchar de una persona más, Arturo, por favor. Bueno, pastor, relacionando lo que dice la palabra de Dios, veo que en Mateo 22:14 menciona, dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, realmente Dios no rechaza a nadie, ¿no? O sea, definitivamente está abierta la palabra de Dios, su amor y misericordia para todos. Pero me quedo meditando este pasaje de Mateo, ¿no? O sea, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, Ujú. ahí me quedo meditando, digo, ah, caray. Entonces, pues qué bendición, ¿no? De que Dios nos escogió a nosotros, porque evidentemente, pues tenemos la gracia de Dios y recibimos muchas bendiciones. Pero sí quisiera aclarar este punto, dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Esto debido a qué? Esa es la parte que me hace meditar ahorita, ¿no? ¿Por qué pocos son escogidos y muchos son llamados? Perdón, antes de que termine mi participación, eh, creo que todos somos llamados, por ejemplo, a predicar la palabra de Dios, a dar las buenas nuevas, el evangelio, pero no todos lo aceptamos, ¿no? O sea, y desafortunadamente ya no es cosa de Dios, sino Dios nos dio desde el principio de la vida, desde Adán, de Eva y todo. Yo creo que tenemos esa facultad no de ser robots, ¿no? Dios no nos lo construyó como robots, sino para poder en un momento dado expresarnos y pues dar nos permite realizar algunas cosas de una manera por nuestra parte, ¿no? Entonces, yo quisiera ahí aclarar ese punto, pastor. Gracias. Gracias, Arturo. Muy bien. Gracias y especialmente a mí me gusta el uso de la escritura. Y también, muy buen punto, es que sencillamente en el caso de esta doctrina, en la salvación en general, sabemos que si, porque unos no y otros sí, son dos preguntas. Unos sí van al cielo 100% por la gracia de Dios del principio al fin. Porque otros no, porque rechazan la gracia de Dios. ¿Es su culpa 100%? Es 100% por la obra de Dios que vamos al cielo. Son dos preguntas cuando vemos los pasajes bíblicos. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir adelante con la segunda pregunta. Ahora vamos al segundo capítulo. Entonces, bonito. Entonces, si queremos hablar de la palabra de Dios, bonito usar Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien nos puede leer Efesios 2, 8 y 9, por favor? Sí, pastor. Hernán, por favor. Efesios 2, 8 y 9 dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, muchas gracias, Hernán. Ahora la pregunta. Denos un ejemplo de cómo usar Efesios 2, 8 y 9 para explicar la gracia a un amigo legalista. Háblenos como si hablara al amigo legalista. Entonces, como si estuviera hablando con un amigo legalista, ¿cómo se puede usar Efesios 2, 8 y 9?
Luis, por favor. Sí, bueno, nos ha tocado lidiar con en estos tiempos del mérito del ser humano, el mérito de la persona que tiene que hacer mérito en la salvación y todo esto, y fue un pasaje que usábamos mucho para hablar con personas que creían en los méritos del ser humano. Y hablamos que el porcentaje de la intervención del hombre en la salvación es 0%, porque los medios que usa para la salvación, tanto la fe, es un don de Dios que lo está poniendo ahí, y también la gracia es un regalo de Dios, es decir, nada le pertenece al hombre, todo viene por medio de la obra redentora y nuestro doble sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo, quien hace que nosotros podamos, por medio de esa fe, creer para salvación, pero todo eso es mérito de Jesús y gracia del Señor. No es por algo que nosotros hemos hecho. Una vuelta yo hablaba con uno y dije, en definitiva, tenés razón, somos salvos por las obras, pero no por las obras nuestras, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A mí me encanta. Muy bien, gracias Luis, bien dicho. Me encanta eso. Somos salvos por las obras, pero no las obras nuestras, ¿verdad? Bien dicho, muchas gracias Luis. Vamos a tu compatriota, Viviana, por favor. Es un tema muy común acá en la Argentina, el legalismo. Yo salgo de una iglesia legalista. Yo conocí poder hablar y enseñar a través del profesor Philip, que él me dio una clase impresionante. Él me preguntó a mí en qué me basaba mi buena relación con el Señor. Y yo decía en que leía la palabra, en que iba a la iglesia, en que ofrendaba, en que diezmaba, en que ayunaba. Ah, usted dice, ¿Dios es santo? Sí, Dios es santo. ¿Usted es santa? No, no soy santa. Pero entonces, si usted dice, ¿cómo las obras que usted hace, dice, no lo lleva a que Dios la reconozca, sino por los méritos de Cristo? Entonces, cuando yo me encuentro por la doble sustitución, entonces él me explicaba, me enseñó realmente que mi buena relación con Dios no es por lo que yo haga, sino por lo que hizo Cristo, su doble sustitución en mi vida. Entonces, cuando yo me encuentro con una persona que se cree que es buena porque hace todas esas cosas, le hago la misma pregunta: ¿en qué se basa la relación de ella con Dios? Entonces, cuando ella me dice en las obras que hace, entonces yo le digo, ay, no, es por la doble sustitución, porque nosotros no podemos compararnos, por más que hagamos obras, a lo que hizo Cristo, jamás en la vida. Así que bueno, ese es un poquito lo que yo aprendí con él, porque yo no sabía también cómo poder explicar esto. Gracias, profesor. Excelente, muchas gracias, Viviana. Creo que no, creo que no eres la única persona que podría hablar de la enseñanza de nuestro hermano Felipe, ¿verdad? Muchas gracias, Viviana, por compartir. Vamos a Arturo, por favor. Bueno, yo hace poco les quiero comentar que tuve una experiencia con una vecina aquí de donde yo vivo, la cual no le di a conocer la palabra de Dios de la siguiente manera. Ella es de religión católica, como muchos de nosotros fuimos, y mencionaba que pues, para ella es bien importante el hablar con un X santo o X santa, ¿no? Y yo le dije, oye, de todas las que tú conoces, ¿quién resucitó? A ver, nada más dime, ¿cuál de los santos a los que tú te encomiendas resucitó? Y no, dice, pues ninguno. Le digo, ¿en qué religión has oído que alguno haya resucitado? No, no, definitivamente no, ninguno, sí, sí tiene. Entonces se quedó pensando, le digo, ahora bien, entonces el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna es Jesucristo, porque Él resucitó
Y además, ya inicié ahí el proceso del comentario, como decía la hermana Viviana, y que yo también, vale el comentario, recuerdo al profesor, que nos hizo mucho hincapié, casi cada clase nos decía lo mismo, pero quedó muy grabado en nuestras mentes. Yo le dije, a ver, mira, ¿qué hizo Cristo al llegar aquí a la tierra durante el tiempo que existió? Una obediencia perfecta. Tú eres obediente a todo, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Ahora, ¿quién murió en la cruz por nuestros pecados? Pues Jesucristo. Y date cuenta que Él estuvo como hombre, como 100% hombre, y 100% Dios. Entonces, de esa medida, el único medio para llegar al Padre es Jesucristo. Y aquí la parte importante, aunque yo lo derivé de esa parte, es el hecho de que creo que entendió en ese momento, inclusive la invité ya al grupo Sembrador para conocer más de la palabra de Dios, de que definitivamente no tiene que hacer nada ella para poder tener su salvación. Le comenté y realmente pues, una expresión de alegría de que ya no tiene que hacer nada. Lo que sí tiene que hacer es las mejores obras para agradecer a Dios. Y creo que esa es una forma, cuando está uno con un legalista, en mi punto de vista, de hacer notar eso, ¿no? O sea, tú puedes ser budista, musulmán y todo, pero nadie ha resucitado, ¿no? Nadie ha hecho lo que Jesucristo ha hecho. Y creo que ahí es donde se prende la idea de decir, ah, caray, sí es cierto, nadie ha vencido a la muerte, ¿no? Entonces la manera en que yo introduje la doble sustitución y la muerte en la cruz de Jesucristo y el hecho que no tiene que hacer nada. Y bueno, pues creo que la vamos a tener pronto en el grupo Sembrador para continuar más con el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Pastor. Excelente, muchas gracias. Un muy buen ejemplo de la vida. Bueno, muy buenas respuestas de participantes de Argentina, ahora de México, y ahora una más, esta vez de Ecuador. Oswaldo, por favor. A ver, hermano. Bueno, sí, verdaderamente que hemos escuchado a la mayoría de hermanos, coincidimos en muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que yo siempre veo y me quedo con una historia del Señor Jesucristo que habla sobre la mujer samaritana, el encuentro que tiene con ella, perdón. Y es donde realmente vemos que las dos partes que mencionaba la hermana Viviana, el creer y el aceptar, es lo que nos lleva realmente a esta salvación, ¿no? Tener fe en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros nos transporta realmente hacia lo que Dios quiere darnos cada uno de nosotros. Observamos antes que la predestinación es realmente lo que nosotros no hemos hecho nada para obtenerla. Sin embargo, Dios antes de que el mundo fuera formado, Él ya separó a los que realmente van a estar delante de su presencia. Porque habíamos visto que nosotros, el hermano decía que hemos sido creados con diferentes propósitos, pero fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y eso es muy bueno. Pero mire, en esta parte dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es exactamente lo que Jesucristo hizo con la mujer samaritana. Cuando Él está hablando con ella dice que deja todo y va y le cuenta a los del pueblo. Una mujer que tenía una dudosa aceptación, sin embargo, ella va y encuentra al pueblo y el pueblo viene con él. Y dice la palabra de Dios que el pueblo ya no cree solamente por lo que ella le hablaba, sino por lo que ahora estaban observando delante de sus ojos. Quiere decir que la salvación estaba ahí presente delante de ellos y solamente ellos tenían que agarrar, aceptar lo que Dios le estaba ofreciendo. Y es lo que hacemos la mayoría de nosotros en día, lo que hemos creído realmente en Dios, lo que realmente nos sometemos a su voluntad, lo que estamos caminando delante de Él para poder tener una herencia eterna. Es lo que Dios nos ha ofrecido a todos los que hemos aceptado. Y como decía la hermana, no es realmente por las obras que nosotros hagamos. Esto es algo que Dios nos dio realmente gratuito. Es un don que tenemos de parte de Él. La fe que nosotros hemos caminado al lado de Él sin haber estado presente ahí. Hemos creído por medio de su escritura, por medio de la palabra que cada día nosotros encontramos, vivencias que nos transporta hasta un Él, es lo que nos ha hecho realmente estar delante suyo, sin olvidarnos de que esto no es por mérito propio, sino que Dios, realmente Dios, quien nos escogió antes de que todo esto fuera formado. Amén, hermano. Muchas gracias, Oswaldo. Muchas gracias. Me gustó todo lo que dijo, con una excepción. Vamos a evitar usar la palabra aceptar, ¿verdad? Porque eso lleva a unos a pensar que es obra nuestra.
Entonces vamos a recordar que es la obra del Espíritu Santo quien nos lleva a creer. Entonces, especialmente Efesios 2, 8, 9, dice que es un regalo por medio de la fe, pero sí de regalo. Hasta la fe es regalo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Pero muchas gracias, Oswaldo. Muchas gracias. Muchas cosas muy buenas que no es por nuestras obras, ¿verdad? Es regalo de Dios y a mí me gustó la conexión con la doctrina de la predestinación. Muy bien. Gracias, Oswaldo. Bueno, ya estamos. Ya hemos estado aquí por 1 hora. Voy a concluir con unos comentarios más. 2 más puntos. Efesios 4, 11 a 16. Habla del plan de Dios para su iglesia. ¿Verdad? Que hay ministros sirviendo como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como las partes del cuerpo. Pero ¿con cuál fin? Habla de fin de edificar la iglesia para obras de servicio. Entonces no es como un líder que hace todo y los demás están ahí como recibiendo y no haciendo nada. En la meta del líder, del ministro, del siervo de Dios que tiene el privilegio de guiar a otros, no es dirigirlos, mandar, sino es edificar a ellos en la verdad, hablando con amor, para que ellos también puedan ser creyentes más maduros, no fluctuantes, como dice ella, pero maduros en su fe, para que sepan lo que es la verdad, para que vivan su fe, ¿verdad? Bien, entonces Efesios 4, 11 a 16 nos da una imagen muy bonita de cómo es una iglesia, una iglesia que una iglesia, congregación, grupo sembrado funcionando. Bien, ok, vamos a seguir adelante porque tengo un punto más que quisiera hacer. O no vamos a usar nuestras propias palabras. Efesios 5 y 6 habla mucho del plan de Dios para el matrimonio y el hogar. Hay muchos que tienen, no muchos, algunos que tienen dificultad con lo que es Efesios. Tienen la Biblia abierta para poder ver el pasaje de que estoy hablando. Lo que es Efesios 5, versículo 22 y 23. Es un poco difícil pensar en la palabra someterse o la palabra honrar como la cabeza para la esposa, el plan de Dios para el hogar. Pero es sencillamente lo que él dice. Y es imposible entender sacándolo del contexto. Queremos seguir leyendo al versículo 25, donde habla del papel, del rol del esposo, ¿verdad? Aunque los 2 papeles para los seres humanos débiles son difíciles, pensamos que el papel del esposo, que es entregarse por su esposa, como Jesucristo se entregó por la iglesia. Entonces, el autosacrificio total, ¿verdad? El querer lo mejor para la otra en vez de pensar en sus propios intereses. Algo de que meditar, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? A veces para nosotros los seres humanos saber cómo se ve en mi casa estas palabras, cómo aplicamos estas palabras en mi casa, pero es importante verlos en el contexto, no sacando unas partes para pensar, ¿y cómo puede ser esto? Pero con todo el contexto, también hay palabras para los papás aquí, ¿verdad? Para pensar en cómo podemos guiar a nuestros hijos o podemos ayudar a otros papás a guiar a sus hijos. ¿Qué es el punto? Usar la palabra de Dios con ellos. Bien, entonces eso sería de Efesios 5 y 6, el plan de Dios para el matrimonio y el hogar. Cosas de que pensar. Ya, otra vez, hay tanto aquí en Efesios. Cosas que hemos
que no hemos podido hablar aquí en la clase, aunque son importantes también. Como dice siempre el video, les animo a checar la Biblia Popular, que es un recurso muy bueno. Si no lo has usado, es muy bueno, es gratis, puede usar para si hay un pasaje bíblico que es difícil, puede usarlo para ayudarte con el contexto, con otros pasajes que hablan del mismo concepto, una ayuda con la interpretación bíblica. Bueno, ¿hay algo más? Bueno, eso nos lleva a fin unas cosas de que hablar. Con el favor de Dios estaremos otra vez en la clase el jueves. También con el favor de Dios, el jueves voy a estar en casa de nuevo. Entonces vamos a poder tener la clase con calma desde la casa. Espero que todos ustedes puedan estar de nuevo en la clase el jueves. La tarea, como siempre, les voy a enviar la tarea por WhatsApp y el proyecto final. Un punto de esta clase, que porque estamos hablando de muchos de las epístolas, pero lo que sería muy bueno, el objetivo de la clase, la meta, es que tengan un entendimiento, no siempre saber todo, tener memorizado todas las epístolas, pero lo que sería bueno es que ustedes pueden como saber los temas principales de cada carta y saber a dónde ir. Entonces, van a enviar un resumen. No va a ser como algo de páginas y páginas, un resumen corta de los temas principales de cada una de las epístolas que estamos estudiando. Bien, entonces, especialmente los temas principales de los cuales estamos tocando en las clases. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Sí, hermano, una pregunta. ¿Un resumen corto nomás? ¿O Bueno, una cantidad específica? sería como, bueno, tal vez como voy a decir como entre 3 a 6 puntos principales de cada uno. Un resumen de 3 a 6 puntos. Entonces, pero no tienen que escribir no tienen que ser como libros sobre los libros. Algo sencillo está bien. Algo sencillo pero para poder tener algo en mente para cada una de las cosas que estamos estudiando. Algo en mente que pueden usar para cuando quieres estudiar algo, compartir algo, saben a dónde ir. ¿Está bien? Ok. Algo más. Bueno, y algo más sobre el proyecto final, la clase, el curso. Es un curso de 10 lecciones, entonces tenemos tiempo. Un comentario, tantas respuestas tan buenas, tantos aportes tan maravillosos hoy en la clase. Para ustedes que apenas están en su primer curso de discipulados, vemos la bendición de tener este grupo aquí juntos, ¿verdad? Personas que han estudiado mucho, que tienen muchas cosas muy buenas que compartir. Muchas gracias a todos ustedes por compartir, por activar el micrófono para compartir su experiencia. Y sé que hay unos que prefieren tal vez escuchar más que hablar y está bien también. Gracias por estar. Agradezco la participación de todos ustedes aquí en el curso. Porque estoy en un aeropuerto y no es un ambiente muy bueno para guiar una oración, voy a pedir, especialmente estando aquí entre los hermanos de discipulado, un voluntario para guiar la oración de clausura hoy. ¿Alguien quisiera guiar la oración hoy para concluir la clase? Arturo, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Señor bendito Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad que nos das de estar conociendo cada vez más de tu palabra. Sabemos, Dios, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo te pido, Padre Omnipotente, que a todas las personas que aquí nos encontramos
así como a todas sus familias, sus seres queridos y todos los que le rodeen, nos llenes de tu amor y misericordia. Gracias, Padre, te damos porque la oportunidad de tener esta clase con el pastor Andrew Johnston, sigue dando la bendición de la inteligencia y sabiduría para poder explicar tu palabra y que todos la sintamos y la vivamos. Y como también dice tu palabra, no queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra y buscar cada vez más llegar a ti, Señor, muchas almas que puedan ser salvas, como sabemos que otras somos salvos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por tu misericordia, por la doble sustitución, por la muerte en cruz de nuestro Padre. Señor bendito, permite que todo este tiempo estemos bendecidos por ti, que tengamos de ti lo que sea tu voluntad y lo que no te pidamos, sino lo que necesitemos y que tú sabes que nos puedes dar, Señor. Aprender a que tu voluntad sea la única que impere en nuestra vida y que tú guíes nuestro camino. Y como dice tu palabra, se lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Te pido, Padre Santo, que todas aquellas necesidades, tanto materiales, de acuerdo a tu voluntad, espirituales, físicas, en todos los aspectos que podamos tener, sean suplidas por ti y podamos seguir sintiendo la presencia de tu amor infinito. Ayúdanos, Padre, para que podamos en un momento hacer llegar tu palabra a muchas personas, a muchos de los que nos encontremos y nos sentimos seguros y tranquilos porque tú has dicho que nos va a dar más de lo que necesitamos y además el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Señor, gracias por esta clase tan maravillosa y por seguir creciendo en la palabra de Dios. Bendecido seas por siempre y para toda la eternidad. Y te agradecemos todo esto en el nombre del único nombre maravilloso que es nuestro Padre Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Arturo. Amén. Bueno, fue un placer. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones para todos y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Buen día. Que tenga un feliz retorno. Muchas Dios gracias. bendiga, mi hermano. Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias, igualmente. Bendiciones y hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias, Sofía. Juan y Irma, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga. Y una pregunta mientras que estemos aquí. ¿Luis va a pasar por allá? Ya estuvo ayer y Apenas, ok. hoy se fue a Cuernavaca. Ah, qué bueno, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Y cómo fue la visita? Fue de bendición, hubo bautizo. Ah, excelente, qué bueno. Muy bien, Sí. muy bien, El que iba a muy ser bien. bautizado, no, pero otro bautizo, ¿no? Ok, A un nuevo. ah, excelente. Muy bien, qué bueno escucharlo. Bueno, gusto verlos. Que Dios les bendiga. Saludos a todos allá. Saludos también, hermano. Dios lo bendiga.